La noche en París tenía un aire vibrante cargado de promesas y luces que parecían eternas. Isabela, con su porte elegante y el magnetismo natural de quien sabe que la miran incluso sin proponérselo, había aceptado la invitación de su amiga Clara a la inauguración de una nueva galería de arte contemporáneo. No solía asistir a este tipo de eventos con frecuencia, pues su agenda estaba copada de reuniones con inversionistas, conferencias internacionales y viajes que exigían toda su atención. Pero aquella velada parecía una buena ocasión para desconectar. Vestía un vestido azul marino que se ajustaba perfectamente a su silueta con un escote discreto y un corte que resaltaba su sofisticación sin necesidad de exageraciones. Llevaba tacones de aguja negros, un bolso minimalista y un perfume de notas amaderadas que la envolvía en un halo magnético. Al entrar en la galería, los flashes de algunos fotógrafos se dirigieron hacia ella. No era una celebridad de cine ni una modelo internacional, pero en los círculos empresariales europeos, Isabela era un nombre de peso. La galería estaba repleta. Se respiraba ese ambiente donde el arte se mezcla con la ambición, donde cada cuadro no solo era contemplado sino también valorado como inversión. Políticos, artistas, empresarios y socialites conversaban animadamente mientras el champán fluía en copas de cristal. Isabela, acostumbrada a moverse en esos escenarios, se relajó y se dejó llevar por el murmullo elegante de las conversaciones. No imaginaba que, en cuestión de minutos, toda su vida se sacudiría de manera brutal. Lo vio al otro lado del salón. Leonardo, el hombre con quien había compartido 5 años de su vida, el hombre al que había entregado su confianza, su lealtad y gran parte de su corazón. Estaba impecablemente vestido con un traje gris claro a medida, corbata de seda y esa sonrisa que tanto había fascinado a Isabela en el pasado. Pero lo que realmente la dejó inmóvil no fue su presencia, sino lo que estaba haciendo. Una multitud se había formado alrededor de él con cámaras de periodistas y asistentes al evento que sacaban sus móviles. Isabela, desde la distancia, lo observó arrodillarse ante una joven rubia de belleza deslumbrante. La chica parecía una escultura viviente, vestido dorado brillante, ojos verdes y un gesto de fingida sorpresa. No, no puede ser, murmuró Isabela, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Y entonces las palabras de Leonardo atravesaron el aire como cuchillas invisibles. Amor mío, ¿quieres casarte conmigo? El salón estalló en aplausos, vítores y destellos de cámaras. La joven rubia se llevó las manos al rostro, fingiendo incredulidad, y respondió con un sonoro sí. Antes de lanzarse a los brazos de Leonardo. Se besaron mientras la multitud aplaudía. Isabela, desde la penumbra de una esquina, sintió como todo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Clara, que había visto la escena, la tomó del brazo. Isabela, vámonos. No tienes por qué ver esto. Pero Isabela no pudo moverse. Estaba clavada al suelo, observando cómo el hombre al que había amado más que a nada en los últimos años proclamaba su amor eterno a otra mujer, en público, sin el menor pudor. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Su mente empezó a encajar piezas que antes había pasado por alto. Las noches en que él llegaba tarde alegando reuniones inesperadas. Los viajes de negocios que siempre coincidían con semanas en que ella estaba desbordada de trabajo. Las llamadas misteriosas que colgaba apresuradamente cuando ella entraba en la habitación. Todo cobraba un sentido que hasta entonces se había negado a ver. Con los ojos vidriosos pero sin derramar una sola lágrima, Isabela salió de la galería. Las calles parisinas estaban iluminadas por faroles antiguos y escaparates de lujo. Parejas caminaban tomadas de la mano, riendo y besándose bajo el cielo estrellado. La ciudad, conocida como la capital del amor, se burlaba cruelmente de ella aquella noche. Regresó a su apartamento en la Avenue Montaigne, un lugar amplio y moderno con ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la Torre Eiffel. Al entrar, se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá. La imagen de Leonardo arrodillado seguía repitiéndose en su cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. No lloró, no podía. El dolor era tan profundo que se había convertido en una especie de vacío helado. En lugar de lágrimas, lo que sentía era una frialdad que la envolvía de pies a cabeza. Esa frialdad, sin embargo, empezó a transformarse lentamente en otra cosa, determinación. Isabela no era una mujer cualquiera. Su apellido estaba vinculado a uno de los conglomerados financieros más poderosos de Europa.
Había heredado una parte significativa del imperio familiar, pero su verdadero logro había sido expandirlo y modernizarlo con una visión estratégica que la prensa a menudo describía como implacable y brillante. Leonardo siempre había sabido eso. De hecho, gran parte de su ascenso social y financiero había sido posible gracias a ella. Fue Isabela quien lo introdujo en los círculos de negocios de alto nivel, quien lo presentó a inversionistas, quien lo recomendó en reuniones privadas donde se definían proyectos millonarios. Él siempre supo arrastrar la atención con su encanto, pero las puertas que se le abrieron no habrían existido sin Isabela. Y ahora, después de recibir tanto, la humillaba públicamente de la manera más cruel. No solo era una traición amorosa, era un golpe directo a su dignidad, un intento de borrarla de la ecuación para brillar con otra. No, eso no iba a quedar así. Cuando amaneció, Isabela ya tenía un plan. Se vistió con un traje negro perfectamente entallado, recogió su cabello en un moño elegante y caminó hacia la sala de juntas de su empresa. Los directivos y asesores ya la esperaban, algunos todavía con café en mano, listos para el reporte financiero del mes. Pero Isabela no quería escuchar cifras. Tenía otra prioridad. Quiero que congelen inmediatamente todas las líneas de crédito vinculadas a las compañías de Leonardo D'Alessio, dijo con voz firme y sin titubeos. Cancelen cualquier contrato con socios que lo incluyan a él y bloqueen cualquier negociación pendiente. Además, revisen a fondo los acuerdos que firmó en los últimos 2 años usando nuestras conexiones. Hubo un silencio denso en la sala. Algunos directivos se miraron entre sí, sorprendidos por la frialdad de su orden. Isabela clavó en ellos su mirada de acero. ¿Hay alguna duda? Nadie se atrevió a cuestionarla. Todos conocían la reputación de Isabela, cuando tomaba una decisión, no había marcha atrás. Ese mismo día, los engranajes comenzaron a moverse. Los bancos aliados del conglomerado bloquearon las cuentas de Leonardo por supuestas irregularidades. Los proveedores retiraron su apoyo. Los inversionistas, al percibir riesgo, se alejaron. El castillo que Leonardo había construido sobre la base del prestigio y la confianza de Isabela comenzó a tambalear. Mientras tanto, en las portadas de los periódicos y en las redes sociales, la noticia del compromiso circulaba como fuego. Leonardo y su flamante prometida aparecían sonrientes, convertidos en la pareja del momento. Isabela observaba esas imágenes desde su oficina con una calma gélida. Nadie sospechaba que, detrás de esas sonrisas, un terremoto financiero estaba a punto de arrasar con el imperio que él había construido a base de engaños. Por primera vez desde la traición, Isabela respiró hondo y permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. No sería ella quien llorara en la oscuridad. Sería él quien conociera la fragilidad de todo lo que había intentado construir a sus espaldas. La guerra apenas comenzaba, y ella estaba más que lista para ganarla. Leonardo despertó aquella mañana con una sonrisa que no recordaba haber tenido desde hacía mucho tiempo. La noche anterior había sido gloriosa, él, arrodillado en plena gala, rodeado de flashes y aplausos, proponiéndole matrimonio a Eveline Moreau, la modelo más comentada de Europa. Los titulares ya lo proclamaban como el empresario del año y el novio soñado. Eveline dormía aún, recostada en las sábanas de seda de la suite del hotel, con una expresión de triunfo en el rostro. Leonardo se levantó con energía, se miró en el espejo y se convenció de que su vida acababa de alcanzar la cima. El mundo lo miraba, lo aplaudía y lo envidiaba. O eso creía. Pidió desayuno en la suite, pero al intentar pagar el servicio con una de sus tarjetas, el recepcionista regresó con gesto incómodo. Señor D'Alessio, lamento informarle que la transacción ha sido rechazada. Quizá desee intentar con otra tarjeta. Leonardo arqueó una ceja, desconcertado, pero entregó otra. También fue rechazada. Debe de ser un error del sistema, dijo, intentando sonar relajado aunque una chispa de inquietud empezaba a crecer en su pecho. Pidió que cargaran el gasto a la cuenta del hotel y salió rumbo a su oficina. El día apenas comenzaba y pensó que resolvería aquel detalle bancario con una llamada rápida. Sin embargo, cuando llegó a su empresa, lo esperaba un escenario caótico. Su asistente, con el rostro pálido, lo recibió con una carpeta en mano. Señor, varios de nuestros proveedores han cancelado los contratos de inmediato. Y 3 de nuestros inversionistas principales han retirado sus aportes. ¿Qué dices? Leonardo alzó la voz, incrédulo. Además,
Tragó saliva su asistente, todas sus cuentas aparecen congeladas por orden de los bancos. No tenemos acceso a los fondos. Leonardo sintió que el mundo se le tambaleaba. Corrió a su despacho, encendió la computadora y revisó los correos. El panorama era devastador, notificaciones de contratos rescindidos, mensajes de inversionistas exigiendo explicaciones, avisos de incumplimiento de pagos. Su imperio, el que había levantado ladrillo a ladrillo, o al menos así le gustaba contar la historia, se estaba derrumbando en cuestión de horas. Un correo anónimo le llamó la atención. Al abrirlo, encontró documentos adjuntos que lo helaron, registros detallados de cómo gran parte de sus negocios y contactos provenían directamente del conglomerado de Isabela. Sin ese respaldo, sus empresas no eran más que estructuras frágiles sostenidas en papel mojado. Y entonces lo entendió. Isabela estaba detrás de todo. La furia lo consumió. Tomó el teléfono y la llamó 1, 2, 10 veces. Ella no contestó. Le escribió mensajes, correos, hasta envió flores a su oficina con notas desesperadas. Silencio absoluto. Isabela no estaba dispuesta a responder. Intentó verla en persona. Se presentó en la torre donde ella tenía su sede principal, un edificio de cristal que dominaba el skyline de la ciudad. En la recepción lo recibieron con cortesía distante, pero lo dejaron esperando durante horas. Finalmente, uno de los asistentes de Isabela salió y le dijo con una sonrisa gélida: «La señorita Montclair no tiene tiempo disponible para usted». Leonardo sintió el golpe de la humillación. Mientras tanto, en los medios financieros, el desplome de sus empresas no pasó desapercibido. Los periodistas comenzaron a investigar y pronto se reveló lo que él había intentado ocultar durante años, que gran parte de su éxito se debía a las conexiones y recursos de Isabela. Los mismos diarios que lo llamaban empresario del año, ahora lo calificaban de oportunista y parásito financiero. Eveline, que hasta hacía unas horas era su prometida feliz, empezó a mostrar señales de incomodidad. Al ver cómo las noticias lo destrozaban y cómo los contratos millonarios desaparecían de un día para otro, comenzó a distanciarse. Primero canceló entrevistas conjuntas, después dejó de contestar llamadas. Finalmente, desapareció sin siquiera dar explicaciones, borrando fotos y publicaciones en redes sociales que la vinculaban a él. Leonardo, acorralado, ya no tenía a quién acudir. Sus socios lo evitaban, sus inversionistas lo despreciaban y su prometida lo había abandonado. Solo quedaba una persona capaz de detener la catástrofe: Isabela. Una noche, desesperado, fue hasta la residencia privada de ella, una mansión elegante en las afueras de París. Los guardias lo reconocieron y, quizá por compasión o por orden de la propia Isabela, lo dejaron pasar hasta el gran salón. Ella lo esperaba allí, sentada en un sillón de terciopelo con una copa de vino tinto en la mano. Vestía un traje blanco impecable, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. La luz de las lámparas resaltaba el brillo sereno de sus ojos. No parecía una mujer herida, sino una reina en su trono. Leonardo, al verla, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Qué hiciste, Isabela?», preguntó con voz rota. Ella lo miró sin pestañear, llevando la copa a sus labios antes de responder. «Lo que debía hacer. Me estás destruyendo». «No, Leonardo», corrigió ella con calma. «Tú te destruiste solo cuando decidiste traicionarme». Él dio un paso hacia ella, intentando sonar convincente. Yo te amaba». Isabela dejó escapar una risa breve, fría como el invierno. El amor no se demuestra arrodillándose frente a otra mujer en plena gala. El amor no se usa para trepar, para robar contactos, para mentir durante años. Lo que tú sentías no era amor, era ambición. Leonardo cayó de rodillas. «Dame otra oportunidad, te lo ruego». «Levántate», ordenó Isabela con un tono que no admitía réplica. «No eres digno de arrodillarte ante mí». Él la miró suplicante, pero ella se levantó, majestuosa, y lo miró desde arriba. «Te di todo, Leonardo. Mi confianza, mis contactos, mi respaldo. Y me pagaste con la peor de las humillaciones. Ahora entiendes lo frágil que eras sin mí. No eres más que un espejismo que yo misma proyecté. Y ese espejismo ya se desvaneció». Hizo un gesto a los guardias. Leonardo intentó resistirse, pero lo tomaron de los brazos y lo escoltaron hasta la salida. Mientras lo arrastraban, él gritaba su nombre, pero Isabela no se volvió.
Solo levantó la copa de vino y, en un gesto casi solemne, brindó en silencio por su propia victoria. Los meses siguientes fueron devastadores para él. Demandas, deudas, juicios, pérdida de propiedades. Su nombre quedó manchado en los círculos empresariales. Los amigos que una vez lo rodeaban desaparecieron como ratas de un barco hundiéndose. Eveline nunca volvió a aparecer a su lado. Isabela, en cambio, se consolidó como una figura aún más poderosa. Su decisión de desmantelar el imperio fraudulento de Leonardo fue analizada en universidades y celebrada en revistas de negocios. Se convirtió en un símbolo de fortaleza femenina, una estratega capaz de mantener la cabeza fría incluso frente a la traición más cruel. En privado, hubo noches en las que Isabela recordó los momentos felices que había compartido con él. Las risas, los viajes, las conversaciones largas en la madrugada. Porque sí, había habido amor, o al menos ella lo había sentido. Pero ahora entendía que ese amor también había sido su debilidad. El dolor, lejos de destruirla, la había transformado en algo más fuerte. Un año después, Isabela viajó a Nueva York para cerrar un acuerdo que duplicaría el valor de su conglomerado. En la recepción de un hotel de lujo, mientras caminaba hacia el ascensor, lo vio, Leonardo, demacrado, vestido con un traje barato, cargando una carpeta de currículum. Había caído tan bajo que buscaba trabajo como asesor en empresas menores. Sus miradas se cruzaron un instante. Él intentó hablar, pero Isabela lo ignoró. Subió al ascensor sin pronunciar palabra. La puerta se cerró, dejando a Leonardo en el vestíbulo, atrapado en la sombra de lo que alguna vez fue. Esa noche, desde la terraza de su suite con vista al Empire State iluminado, Isabela levantó una copa de champán. París había sido testigo de su caída y su renacimiento, pero ahora era el mundo entero quien reconocía a la mujer que se había negado a ser víctima. No había lágrimas, no había resentimiento. Solo una certeza luminosa: había aprendido a transformar la traición en poder, y jamás permitiría que nadie la volviera a usar como escalera. Ella no era la sombra de un hombre. Ella era la luz que podía cegarlos a todos. Y con esa certeza brindó por el futuro, sabiendo que cada decisión que tomara de allí en adelante estaría guiada por la fuerza de una mujer que había convertido el dolor en su mayor victoria.